Hola a todos y bienvenidos al día 2 de nuestra serie de Adviento 2024. Hoy continuamos con una historia extraordinaria que nos lleva a los albores de la promesa de la venida del Salvador. Vamos a leer sobre Zacarías, un sacerdote justo que tuvo un encuentro con el ángel Gabriel en el templo, y cómo este evento fue el preludio al nacimiento de Juan el Bautista, el profeta que prepararía el camino para Jesús. Así que siéntate, relájate y acompáñame en este recorrido espiritual e histórico. El pasaje de hoy está en Lucas 1, 5, 25. Vamos a leer los primeros versículos en la versión NTV. Y dicen: cuando Herodes era rey de Judea, había un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías. Y su esposa Elizabeth también pertenecía a la línea sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos ya eran muy ancianos. Bueno, este pasaje nos introduce a dos personas justas, devotas, que vivían en tiempos difíciles bajo el gobierno de Herodes el Grande, conocido por su crueldad y su paranoia. A pesar de su fe, Zacarías y Elizabeth enfrentaban una profunda tristeza, pues como todos ustedes saben, la infertilidad los acompañaba, que en su cultura esto era visto como una señal de desagrado divino, de que Dios no estaba con ellos. Sin embargo, Dios tenía un plan maravilloso para ellos, que es lo que les voy a contar. Así que entremos un poco más en el contexto de Zacarías. Zacarías era un sacerdote y como tal tenía deberes en el templo de Jerusalén, el centro religioso del pueblo judío. En el siglo I resulta que los sacerdotes judíos se organizaban en 24 grupos o 24 divisiones. Y cada uno de estos grupos tenía la responsabilidad de servir en el templo de Jerusalén durante una semana. Y cada grupo lo hacía 2 veces al año, lo que cubría todo el año litúrgico. Esta organización se menciona en Primera de Crónicas 24, del 7 al 19. Y se sabe que los sacerdotes debían cumplir con sus funciones relacionadas con el culto, incluyendo la quema de incienso, la oración y la realización de sacrificios. El grupo más conocido en el contexto del Nuevo Testamento era el de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que pertenecía a la división de Abías, pues eso lo encuentran en Lucas 1, del 5 al 9. Esta organización ayudaba a gestionar las responsabilidades sacerdotales de manera ordenada y también aseguraba que todos los sacerdotes pudieran cumplir su función en el templo. Mire, familia, fue en este contexto, mientras ofrecía incienso, que el ángel Gabriel se le apareció a Zacarías con un mensaje que cambiaría para siempre su vida. Elizabeth, su esposa, daría a luz un hijo que sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre y que prepararía el camino nada más y nada menos que para el Mesías. Imagina esto por un momento, imagina el impacto de esta visita. Zacarías estaba realizando su tarea sacerdotal más importante en un lugar lleno de reverencia y temor, cuando de repente, ¡pum!, se le aparece un ángel, el ángel Gabriel. En Lucas 1:12 dice: Zacarías se perturbó y se llenó de temor al verlo, pues no era para menos. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. La reacción de Zacarías es completamente humana. Después de todo, él y Elizabeth pues eran viejitos, eran ancianos. La promesa parecía imposible, pero su duda es evidente cuando él pregunta: ¿cómo puedo estar seguro de esto? Yo ya soy muy anciano y mi esposa también. Eso lo vemos en Lucas 1:18. Pero miren la firmeza con la que le responde Gabriel. Le dice: yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero como Zacarías mostró duda ante la promesa, Gabriel le da una señal para demostrar que su mensaje es verdadero. Y debido a su incredulidad, Zacarías queda mudo hasta el nacimiento de su hijo, hasta el nacimiento de Juan. Lo que sirve como prueba de que lo que dijo el ángel se cumplirá. Miren, esa parte de la historia nos muestra algo muy profundo, y es que incluso los más justos pueden tener momentos de duda. Pero Dios en su gracia no desechó a Zacarías por su incredulidad. En cambio, cumplió su promesa y utilizó este momento
para enseñarle a Zacarías y a todos nosotros a confiar enteramente en su palabra. Y bueno, ahora, ¿qué nos dice la historia sobre este relato? Podemos ver tres cosas. Primero, las prácticas del sacerdocio. Los evangelios describen con precisión las prácticas sacerdotales y las divisiones de los turnos. Historiadores como Alfred Edersheim, un erudito judeocristiano del siglo XIX, confirmaron que estas tradiciones se alinean con las costumbres judías del primer siglo. También podemos ver a Zacarías y Elizabeth que, aunque no hay menciones de ellos fuera del evangelio, su historia refleja la experiencia de parejas reales en la antigüedad, especialmente la carga cultural que tenían las mujeres o las parejas por el tema de la infertilidad. Y como tercero, el ángel Gabriel. Gabriel es un mensajero clave de Dios y aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, conectando siempre profecías y el cumplimiento de las mismas. Lo podemos ver en Daniel cuando le revela planes divinos sobre el futuro de Israel, sobre el futuro del Mesías. Eso lo vemos en Daniel 8:16 o 9:21. Y también podemos ver en el Nuevo Testamento cuando le anuncia en este caso a Zacarías el nacimiento milagroso de Juan el Bautista y posteriormente a María en el nacimiento virginal de Jesús en Lucas. El papel de Gabriel en ambos testamentos muestra la conexión entre las historias de la Biblia y cómo Dios lleva a cabo su plan de salvación. Además, la interacción de Gabriel con Zacarías destaca cómo las personas reaccionan ante lo sobrenatural y cómo Dios puede usar incluso la duda para mostrar todo su poder. Miren, otro dato que les puedo dar son historiadores como Paul Mayer, un académico cristiano y profesor emérito de historia antigua en la Western Michigan University, argumentan que los relatos evangélicos son creíbles porque encajan en el marco histórico y cultural de su tiempo. Incluso Bart Ehrman, un crítico del cristianismo, reconoce que muchos detalles de los evangelios son consistentes con la realidad histórica de Palestina del siglo I. Así que reflexionemos un poquito para ver qué Dios nos quiere decir con todo eso que acabamos de hablar. Zacarías y Elizabeth esperaron mucho tiempo para ver una respuesta de Dios. Tal vez tú también has estado esperando algo, una sanidad, un trabajo, la restauración de tu familia, de tu matrimonio, de tus hijos. No sé qué estás pasando en este momento. La historia de Zacarías nos recuerda que el tiempo de Dios es perfecto y que sus promesas siempre se cumplen, aunque no siempre en la forma en que queremos o en el momento en que esperamos. Familia, los dejo con esta pregunta. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios incluso en medio de la espera? Así como Zacarías aprendió a confiar, también nosotros podemos aprender a fortalecer nuestra fe. Y bueno, gracias por acompañarme en este segundo día de nuestra serie de Adviento. Espero que la historia de Zacarías y Elizabeth te haya inspirado a confiar en las promesas de Dios. Si este mensaje tocó tu corazón, dale like, compártelo y no olvides suscribirte para seguir explorando la verdad detrás del nacimiento de Jesús. Déjanos tu comentario. ¿Qué promesa estás esperando de Dios el día de hoy? Nos vemos mañana para descubrir más sobre este camino hacia la Navidad. Que Dios los bendiga, que tengan un bendecido día. Bye.